Gracias, Alberto. El doctor Rubio, psicólogo y médico, tiene también algún comentario que hacer. Sí, mi experiencia es más desde el psicoanálisis. Nos acostamos. Y ahí viene un poco la cuestión en esta época, precisamente, con la excelente descripción que ustedes hacían y que comparto, en relación con una simple cosa. Por ejemplo, hoy día una cuestión que encontramos es la oferta de terapéuticas por computadora para que la gente no pierda tiempo siquiera en los tránsitos en la ciudad, sobre todo acá en Buenos Aires, en donde, bueno, está un poco dificultado llegar de un lugar a otro. Y digo eso como un montón de otras cuestiones al respecto, pero pensando sobre todo en lo que fue lo decimonónico y el origen del psicoanálisis, en donde, en el centro de la palabra, en un tiempo que iría más del lado del ocio, no de la utilidad, porque es darse un tiempo como para poder hablar en una sesión psicoanalítica de qué se habla, de nada y de todo, o sea, de cualquier cosa, con lo cual es lo menos útil que hay en términos de productividad. Por supuesto que gracias a eso es posible la transformación personal, pero sale de todos estos otros cánones en los que recién estábamos hablando, incluso de los cánones del gasto, del presente, del placer, queda muy por fuera de eso, por lo menos en el sentido propio, pero también tiene una característica, y que me parece que pone en un lugar más de paradoja las cuestiones que usted estaba planteando en términos de conflicto. ¿Por qué? Porque cuando habla un paciente en el diván, cuando habla un analizante, se le toma crédito a su palabra sin pedirle la verdad referencial, si es cierto o no que esos hechos sucedieron. Por lo tanto, está en un lugar ficcional que en cierta medida está entre lo virtual y lo real, en estos términos que lo decíamos recién, sino que la ficción no es ni verdadera ni falsa, es ficcional, y desde ahí se puede acceder a una verdad singular para la existencia de esa persona que está hablando, que obviamente no es sin esa vida cotidiana que él tiene, pero pone un espacio que me parece interesante, que puede servir como para pensar este orden de la cultura de lo que decimos, más en lo siguiente. Una de las cosas que a mí me impacta de la virtualidad, y sobre todo viendo en los jóvenes, es que ese espacio de lo virtual pareciera que fuera sin carne, porque la pantalla en esas dimensiones, aunque sean 3 dimensiones, no tiene en cierta medida el juego del propio cuerpo, salvo de los dedos y las expresiones, pero del otro lado lo que reciben es la imagen o el texto de lo que está. Y cómo tomar eso en relación a lo que ocurre. Un extremo, por ejemplo, una película de hace poco tiempo, la traducción es ella, no me acuerdo si es She o Her, o Her, me parece que es, que ahí pone de una manera muy viva la relación gozosa con el sonido de la palabra que viene y que ya tiene cuerpo, pero que sin embargo en un momento es necesario ponerle carne, pero que la disociación que aparece ahí, y que hay un dato antropológico que me parece que pone algo central que no se puede ir, me parece, más allá, y que quizás nos ayudaría entonces para entender esta cuestión de los chicos y la virtualidad. Yo confieso, yo me siento también en una generación en la que me cuesta ese tipo de cuestiones. Uso también ese teléfono, la computadora y el mail, pero hay un punto para leer, yo necesito el libro, el tacto del libro es otra cosa que... Pero lo reconozco ahí ahora. En ese sentido, igualmente, y para el orden de la transmisión, yo también estoy en la educación, hay algo que me parece que pasa por una transmisión de un deseo, que es lo que usted tiene que ver, decía, como testimonio, y que va más allá del contenido de lo dicho. Que lo diga Francisco le da una forma y le da una transmisión, más allá de que cualquier otro lo diga, que creo que, no sé si eso se puede saltar, y que me parece, desde ahí yo veo como un entronque con todas estas cuestiones que estamos viendo de lo novedoso, pero que no es sin esto que, bueno, cambiará la modalidad de vivirlo, pero me parece que
algo ahí se enraiza, ¿no? No sé si es claro lo que digo. No, es que lo que pasa es que es tan abundante es que yo no me puedo poner en tren de analizante. pero me quedé con un tema de la ficción. Lo que el paciente puede decir, confesar, y lo que el analizante puede también responder de alguna manera, no es más ficcional que lo que normalmente nosotros hacemos en la vida de rutina. Es decir, yo no sé si no somos mucho más ficcionales con todas las actividades que en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestras relaciones hacemos, y no sé si no es más sincero, por lo menos, que es un modo de aproximarse a una verdad personal, lo que dice el analizado. Nunca sabremos hasta qué punto somos actores. Yo creo que siempre algo de actores somos, y que muchas veces no conocemos qué somos realmente, qué soy yo. Miren, en la Universidad de San Andrés, cuando empecé con esto de la apreciación artística, ¿cómo hago para esto? Estos chicos que ninguno de ellos ha elegido la carrera artística. Y traté, ¿cómo poder decirles lo que el arte trata de comunicar en general? Entonces se me ocurrió, traigan una hoja de 35 por 50, una hoja y traigan tijeras, revistas, lápices de colores. Pensaban que estaban nuevamente en el kindergarten. Entonces, ¿y qué hacemos? Bueno, el tema es yo, es decir, cada uno de ellos. Yo. Traten de decirme qué son ustedes, sin palabras. Traten de decirme. Yo no sabía qué iba a pasar. Ellos tampoco. Pero fue muy interesante, porque si bien la mayoría lo que hizo fue poner sus deseos, era la época, los primeros 90, los últimos 80, los primeros 90, entonces uno tenía, los chicos ponían, chicos de 18 años, 19, ponían los muchachos, chicas, relojes nuevos, golf, pro polo, esquí, qué sé yo, ese tipo de cosas más superficiales. Las chicas también hacían otro tanto, más atenuado, pero hubo algunos casos que fueron importantes, creo yo. Y les lo voy a contar, porque yo no soy psicoanalista, pero un poquito de intuición uno tiene. Fue muy... Hubo uno que con plastilinas y qué sé yo, puso una imagen espantosa con anteojos y con una aguja curiosa, una cosa impactante, expresionista, diríamos, ¿no? Bueno, lo llevé de lado, hablé con él, y era un chico que había tenido, por supuesto, cierta experiencia de drogas de la cual quería salir. Bueno, dejo de lado lo que sucedió, creo que salió bien, pero no por mi mérito, pero fue una especie de confesión. Hubo otro que me impresionó mucho más todavía. Hizo en una hoja de papel, hizo una escalera. Y al pie de la escalera, sentado, él, llorando lágrimas de sangre. La miércoles. Bueno, ahí sí, lo tomé y acá, sin saber qué hacer, pero evidentemente el mensaje era dramático, trágico. Bueno, su historia era sus padres muy mal separados, él vivía con su madre a la cual no la quería, al padre tampoco lo quería, su hermana no la quería, no hablaba con nadie, no hablaba. Y cuando le pregunté qué hace, mis compañeros de rugby, entonces, jugaba rugby y en los vestuarios y en el tercer tiempo más o menos hablaba. Bueno, seguimos con el tema, con el curso, tratando de verlo, no hablaba. Llega un momento en que tenía un trabajo práctico, yo les daba una obra de teatro, fragmentos de obras teatrales para que representaran, ¿no? Y bueno, nos dividíamos en grupos, un poco al azar, y a le tocó una escena de Sopa de pollo de Arnold Wesker, no sé si lo ubican, pero era de los iracundos londinenses, y había una escena en donde la madre, que era una marxista, engagée, comprometida, veía que sus hijos se iban por otros caminos.
la hija que se quería casar, en fin, como sea el tema, era una obra muy dura, y de repente llega el hijo en el cual la madre tenía puestas toda la continuidad de su ideología política, el hijo se va de la casa, dice, está harto de toda esta ideología, y que yo, ¿cuánto me voy? A este chico, el grupo le dio el papel del hijo, que tiene una escena violenta con la madre. Yo me agarraba porque, bueno, hacían el trabajo práctico. Nunca habló. Llega el momento, ellos ensayaron por su cuenta, tenían una guía, y me decían, este chico es duro. Bueno, digo, espero lo peor. Resulta que de pronto el chico encara a la madre, que era una de sus compañeras, por supuesto, con su valija, y de pronto nos quedamos ante una invectiva, una fuerza, tan bien el texto, tan bien hecho, y después cómo se va, que yo quedé, todos quedamos así, como se había soltado de repente. Esto fue casi al final de la carrera. Por lo que supe después, bueno, siguió, llamémosle bien, hablaba, tuvo su trabajo y probablemente ya será carne de la lista, pero de todas maneras viví ahí lo que puede un cierto estímulo artístico y lo que puede un diagnóstico. Eso fue el caso más duro, uno de los más duros. Bueno. Horacio García Bocio, nuestro director. No sé si hacer una pregunta provocadora al arquitecto. Ay. Porque usted es director de un museo. Sí. ¿Qué papel tiene el museo hoy en estas expresiones de arte que a veces tienden a consolidar? ¿Qué es el objeto del museo hoy, ¿no? De arte y decorativo, sí, bajo esta multiplicidad maravillosa de expresiones? Usted en una reunión estamos hablando de estas nuevas formas de arte espontánea, el graffiti, por ejemplo. Sí. Nuestro ministro pobre compra el tren, lo quiere limpito, casi decimonónicamente, y muchachos que maravillosamente, o no, o bárbaramente irrumpen, aunque ese arte grafitero también en otras ciudades, grandes ciudades, en barrios aparentemente marginales, lo transforman en objeto y sujeto de encuentro y de diálogo, porque el grafiti embellece. Perdón, la pregunta es, ¿qué cosas pondría dentro de un museo? ¿Qué cosas tiene dentro de su museo? Entonces, aparece esta cosa casi de la visita al Museo de Ciencias Naturales de La Plata, donde soy yo, duro, rígido, donde uno es observador y no tiene ningún tipo de... Es una provocación tremenda porque el tema de los grafitis es un tema que me ha interesado, he escrito sobre el tema, he hecho conferencias sobre el tema. El tema no tiene una sola solución, casi ninguno de los temas importantes tiene una sola. Pero, digamos, ese es un tema que merece un encuentro en forma. Tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, y en ese sentido también tengo experiencias notables aquí y afuera sobre los grafiteros. Pero lo dejamos de lado para otra reunión porque si no, no va a alcanzar el tiempo. Tomamos la palabra, Alberto. No sé. No, yo soy de la nueva generación, puedo decir que sí, que no, no importa. No, pero el museo, que a veces se ha dicho mausoleo, que tiene las mismas letras que museo, es un tema muy interesante, porque los museos, cualquiera, sean de arte, de historia, de ciencia, lo que fuera, son recintos que conservan por un lado y que estimulan. El tema está cómo uno los administra, si es para conservar solamente, si es para estimular solamente, y es como toda la actividad humana, es un compuesto. En el caso del Museo de Arte Decorativo, que es muy difícil de manejar, porque en realidad es una residencia que tenía una colección muy heterogénea, en donde no hay una colección de arte decorativo, sino un conjunto, ¿no es cierto? En donde la única colección que tenemos es una colección de miniaturas europeas desde la época de Shakespeare hasta el siglo XX, de 250, esa es la única colección, como colección, que es vista por expertos y que por supuesto al no experto lo encandila, pero es muy difícil de
mostrar a los ojos del siglo XXI, que necesita grandes luces y grandes tamaños, y estas son cosas sobre marfil, que además no pueden tener mucha luz porque se decoloran. Bueno, pero un museo es un lugar, yo siempre lo digo, un lugar de historia y de fantasía, es decir, de historia, de arte y de fantasía. Es un lugar donde el tiempo de las rutinas se detiene, o debiera detenerse un tiempo. Es un lugar fuera de todo lugar, y es un tiempo fuera de todo tiempo de rutina. Así debiera verse el museo. Entonces, y a partir de ahí podemos hablar. Una nota a pie de página. Sí. El museo, vos me vas a corregir que dirigiste contemporáneamente 3. El museo es una impronta napoleónica. Entonces, los más críticos que dicen, es ficticio, ¿no? Tiene algo de irreal en ese sentido. Pero creo que es muy rico el debate que se ha originado en las últimas décadas. Yo tuve oportunidad de ir una vez a la muestra de Kassel en Alemania. Documenta. Documenta es, como digamos, según me indicaba, bueno, lo más de arte contemporáneo. Es duro, es muy difícil, porque primero está fuera de la idea de museo. La tenés en el parque, en el supermercado, en la iglesia, en la estación de trenes. Entonces, esto domina, por supuesto, expresiones. Los que entienden dicen que la selección es severa, o sea que no. Se non è severa, ben trovato. Ah, bueno, está bien. Lo que sí a mí me produjo, era un espectador más, es un quiebre de mis cánones. Yo tenía que reelaborar con una dificultad enorme que se me estaba proponiendo. Eso sí, un hecho anecdótico, ese año, se hace cada 5 años la documenta, ese año había un homenaje a Morandi, y el homenaje estaba hecho fundamentalmente con sus objetos, o sea, con los pinceles, con esas botellas que él pinta. Después podías ver algo de él, y después una serie de velados homenajes, una gran emoción. O sea, ahí vos sentías que había una relación entre el arte en la historia y estas expresiones que tenían que probarse todavía. Pero en Buenos Aires, por ejemplo, yo acabo de ver en el Museo de Arte Moderno la muestra de Victoria, la que está en el segundo subsuelo, la misma que se hizo en Berlín, es fantástica. Es decir, supone un esfuerzo, pero es como un ingreso en otra idea y con un arte contemporáneo muy bien presentado. O sea, es segunda nota a pie de página. De la educación me quedé pensando, yo siempre pensaba qué me quedó a mí como alumno, y yo lo que siempre rescato es que los profesores que realmente me marcaron, o las profesoras que me marcaron, era gente que tenía pasión por su disciplina. Sí. Eso es lo único. No me acuerdo si me ponían amonestaciones o no. Eso, los pedagogos me aburrían bastante porque es toda una teoría muy, muy difícil, porque es abstracta. Es decir, lo que te queda es la pasión. Y me acuerdo siempre de profesores como uno de historia de Nacional, que tipo dice, bueno, porque, no, mire, ustedes no lo van a entender. Pasamos a otro tema. Y despertaba una gran curiosidad, porque sabíamos que el tipo entendía. Entonces, esa pseudo ofensa era muy gratificante. Esos son los profesores que han demostrado que amaban su disciplina, quedan impresos en el alma de uno. Sí. Tercera nota a pie de página, la virtualidad. Yo también lo pienso y tengo esas dificultades, pero debo confesar que yo siempre amé lo virtual, porque la literatura es eso. ¿Qué es Madame Bovary? No existió. Y sin embargo está mal. Yo creo que quererla más que a muchos de mi familia. Y su drama lo siento, es un drama que se universaliza. Es una cosa. Sábato decía que cuando fue a visitar esa pequeña ciudad de provincias, no podía creer que no había existido. Es mucho más real que Flaubert. Flaubert se nos escapa.
Y yo me acuerdo que Carlos Fuentes decía, la novela es virtual, capaz de agregar realidad a la realidad. ¿Qué nos queda de Cervantes? Bueno, ahora parece que también se tenía que ocupar de las compras de grano y qué sé yo, esto es lo último que están descubriendo. En realidad no nos importa, porque se desdibujó el Manco de Lepanto. Lo que sí es real es el Quijote y es Sancho. Esas son, como diría Unamuno, y como retoma Ortega, almas. Es decir, España sin el Quijote era menos real. Es decir que, curiosamente, la virtualidad literaria ha significado para muchas personas una realidad más fuerte que la realidad. Por ahí puede haber alguna analogía con lo actual, solo eso. Con lo cual me pregunto, ¿existimos nosotros? ¿Realmente? Yo veo una cantidad de personas más o menos sonrientes, lo cual no sé qué muy bueno. Pero, a ver, pero un segundo. Yo noto algo, pero no estoy seguro. Hemos hablado de ficciones. ¿Dónde está el límite entre ficción y realidad? Alberto, yo creo que voy a hacer una intervención que nos va a acercar a otra dimensión de la realidad, si querés. Porque como este es un instituto de integración de saberes, y de alguna manera yo vengo del mundo de la política, cuando se habla de la política en los términos que hemos estado hablando hasta ahora, de la cultura, en los términos que hemos estado hablando hasta ahora, es como de la cultura espontánea, la cultura que hace la gente, que hacen las tribus, que hace la historia. Una cultura que de alguna manera no es controlada por nadie. Y sin embargo, existen instituciones que se llaman, por ejemplo, Secretaría de Cultura, Ministerio de Cultura, y legislan y tratan de alguna manera, hay una Kulturkampf, tratan de alguna manera de poner alguna suerte de orden en ese caos. ¿Vos crees? ¿No? Es la pregunta que voy a hacer. Digo, lo que ustedes describen es enormes dimensiones de una cosa muy vital, que tiene mucho sentido, que puede ser hasta ser más real que la realidad. Vicente, si el orden lo va a poner mi amigo Foster, estoy desesperado. O sea, hay que, y lo traigo a colación por lo siguiente, donde yo sí entiendo que acecha un peligro, es en la parcialidad de las visiones. Si una visión regional nos lleva a un nacionalismo exasperado, y los hay, es desesperante. Es decir, si algo la cultura puede hacer para humanizar a los hombres, que es toda una tarea infinita, que nos humanicemos, es el diálogo pongo un ejemplo, la película, ¿cómo se llamó? El pranzo de Babette, o la fiesta de Babette. Ahí vos tenés un ejemplo de diálogo ecuménico, que es maravilloso, porque no había que desechar al papismo, como se decía en Europa del Norte, ni había que desechar la Reforma, que era profundamente auténtica. El tema es que se habían dogmatizado, exasperándose. La maravilla de ese personaje es que puede armar una comida donde se descubre lo que te falta, se descubre lo otro, ¿no? Unir el placer con la piedad. Claro. Que me parece fantástico, porque si no, yo el otro día, cuando tuve que acompañar a este muchacho a Liniers, porque quería ver el santuario de San Cayetano, y es un poco desesperante, porque todas esas imágenes en yeso que está lleno por todo. Yo decía, mira, un luterano, por ejemplo, se desmaya, muere, ¿no? Ahora, también hay una carnadura real, y después de 2 horas que estás esperando y mirando, sentís que la piedad popular es auténtica, es real, refleja algo. Entonces, son como múltiples las bellezas que van siempre acompañadas también de lo horrendo, porque no hay humanidad sin las dos cosas, o sin múltiples. Lo que entiendo decir es que ante el acecho del peligro de dogmatizar la aldea o los principios
de cada uno, está la necesaria apertura a un diálogo que nos abra la cabeza y nos enriquezca, porque hay una emoción profunda cuando uno puede visitar en Alemania, por ejemplo, la tumba de Lutero, porque es de una sobriedad que conmueve. Eso es el espíritu de la Reforma. Digo más, hasta en Ginebra, cuando uno va a visitar la Catedral de Calvino, y Calvino no figura entre mis ídolos, pero uno siente una autenticidad que es conmovedora. Igualmente, el barroco de Roma transmite una autenticidad y una belleza. El problema es que si uno absolutiza solo uno, va por mal camino, a mi juicio. Y ese sería el aporte en gran medida de la cultura a la convivencia social, política, intergeneracional, el descubrir lo otro, me parece. Totalmente de acuerdo. Es más, estas reuniones son para mí gratificantes porque uno aprende mucho más que lo que uno dice, lo que uno recibe. Y yo ahora, con los distintos ejemplos que aquí han sido puestos, yo me imagino en la cola de San Cayetano con las tiendas y todas las estatuitas multiplicadas, tanto como las lenguas de San Juan Bautista que se muestran en las iglesias, que son varias, tuvo varias lenguas, pero las estatuitas. Yo lo veo en un extremo, y en el otro extremo veo a tu amigo, me quedó la imagen de Marta Argerich haciendo... él tenía un San Cayetano también en la mano, era un devoto popular de la máquina. Pienso en la riqueza de ambas situaciones y también los defectos desde mi punto de vista de ambas situaciones. Y esto enriquece. Lo difícil, lo importante es lo que vos decías, desdogmatizar y aceptar en principio. Lo más difícil es que quienes lo hacen sean lo más sinceros consigo mismos, lo más auténticos y les diría los más apasionados en sus convicciones. Nuevamente, fortalecer la acción con el ejemplo a partir de la propia convicción. Entonces, cuando veamos, ojalá, que hay posiciones auténticas en el sentido de que expresan lo más íntimo de una persona a través del tiempo, uno va a sentir esa humanización y quizás vuelva a la esperanza. Es decir, la esperanza no nos ha abandonado, ¿no? pero parece que renace cada día y muere cada tarde, como decía Turandot, pero es en el ejemplo de vida, cualquiera sea un tratar de ser lo más que uno puede ser, lo mejor que uno puede ser. Es muy difícil, no hay un modelo, cada uno sabrá, y lo sabrá internamente. Lo que pasa es que a lo largo del tiempo uno se da cuenta en su familia y se da cuenta, por ejemplo, en el Papa Francisco, por encima de todo lo que vos has puntualizado, que yo también lo siento así. Bueno, veremos qué sucede con la acción. Inversamente, no inversamente, pero lo hemos hecho con Benedicto. Está muy bien que hoy hayamos puesto la figura, el recuerdo de Pablo VI, que fue un intelectual conflictuado, que fue una persona tan sufrida y tan auténtica en lo que trataba de pensar, de creer y de transmitir, que me encanta que hayamos hecho esta presencia de él, porque quizás como intelectual me siento más identificado con él que con Benedicto, pero bueno. Bueno, Pablo VI creó el Museo de Arte Moderno del Vaticano. Sí, yo creo que sería la última pregunta que vamos a hacer. Sí. Bueno, era un comentario para retomar lo que usted dijo hace un ratito respecto a estas estructuras de Ministerio de Cultura, Secretaría de Cultura. Quería añadir esto en todo caso, que cuando la cultura se convierte en ideología, justamente en lugar de diálogo tenemos monólogo. Muy bien. Y sirve esto para cierre al diálogo con el que empezamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que al agradecerles muchísimo a ustedes que nos hayan querido
ilustrar y acompañar esta tarde y a todos ustedes que han venido también. Creo que tenemos la suerte de que esto es grabado porque lo podemos rever, porque ha sido tan denso en contenidos y en riqueza que vale la pena volverlo a ver con tranquilidad y seguir sacando conclusiones. Muchísimas gracias.